Muy buenas noches para la audiencia de Facebook que nos están escuchando el día de hoy, febrero 20, y también para la congregación Gracia y Paz a sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en la ciudad de Hialeah, Florida 33012. Si usted tiene alguna petición de oración, si usted quiere saber cómo llegar a nuestra congregación, cualquier necesidad que usted tenga, nos puede llamar al 786-306-4196. Estamos muy felices, me siento muy honrada de poder estar poder entrar a sus hogares a través de este medio. Le doy gracias a Dios por la tecnología, porque nos permite llevar el mensaje de la palabra. No tenemos paredes, no tenemos nada, sino que estamos llegando a personas que tienen deseo y hambre de saber más de la palabra de Dios. Como ustedes saben, nuestros servicios son los días domingos. A partir de las 11:30 de la mañana a 12 del día tenemos tiempo de oración, tiempo de confraternización, los hermanos los unos con los otros. Y de 12 del día a 2 de la tarde tenemos nuestro servicio general, tenemos alabanzas, estudio de la palabra, tenemos testimonios y bueno, nos gozamos. Somos una iglesia pequeña, pero una iglesia que quiere crecer en la doctrina y en la gracia de Dios. Los días miércoles, como de costumbre, estamos aquí a través de este medio de Facebook llevando el mensaje de la palabra a partir de las 8 de la noche. Una hora es el discipulado bíblico titulado Viviendo bajo el diseño de Dios. Y esta noche tenemos un estudio precioso, la llenura del Espíritu Santo, un estudio precioso que lo tenía yo reservado, pero bueno, el Señor le ha placido que lo lleve el de esta noche, así que le pido a cada persona, a cada hermano en Cristo, cada persona, mis amigos que me están escuchando, que por favor cojan papel, un lápiz y anoten las citas bíblicas que serán dadas en el transcurso de que yo voy dando el mensaje de la palabra. Bueno, no vamos a perder, el tiempo es oro, como dice, así que vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra. Y le doy gracias al Señor, discúlpenme, hermano. Ok, la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios. Cada hijo de Dios es mandado a ser lleno del Espíritu. Y vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a comenzar con esa primera porción de la palabra y quiero que ustedes la anoten, por favor, la porción de la Biblia. Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, dice la palabra: y no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Cuando dice aquí llenos del Espíritu Santo, amada iglesia, se está refiriendo, el creyente debe depender del poder del Espíritu para cada aspecto de la vida, y tal poder es inseparable de la palabra. Como creyentes que somos, debemos depender en todo momento del poder del Espíritu, y tiene que ir de la mano de la palabra de Dios. Por lo tanto, no estemos contentos, amada iglesia, hermano que me estás escuchando, solamente con aprender la palabra, sino que continuemos en la obediencia, obedezcamos la palabra para realmente experimentar la llenura del Espíritu Santo. Que cada día nuestro anhelo, nuestro deseo es ser llenos de su presencia, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder para enfrentar cada día las diferentes situaciones que nos van a afectar nuestra vida espiritual. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu no es recibir
más del Espíritu. Porque dice ser lleno del Espíritu y a veces dice ser lleno. No, de eso no se trata, no es de recibir más del Espíritu. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios, amada iglesia, porque el Espíritu de Dios es una persona. No sería lógico hablar de él, del Espíritu, como si se lo pudiera recibir poquito a poquito o en partes. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y único Salvador, usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Usted está sellado, lleno de su Espíritu. Y usted ser lleno del Espíritu no es poquito a poco. El Espíritu Santo, usted recibió el Espíritu de Dios. Pero recibimos el Espíritu, pero para poder caminar de victoria en victoria, para poder tener ese poder, tenemos que hacer diferentes, tenemos que pedirle cada día al Señor que nos llene de su presencia, del mismo Espíritu de Dios. Jimena bendecida. Como ya les dije, ser llenos del Espíritu Santo no es recibir más del Espíritu. Tampoco no es el crecimiento espiritual, hermanos. El cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo en cada etapa de su crecimiento. Pero ¿cómo es que nosotros crecemos? Espiritualmente, no estoy hablando físicamente. Un recién convertido a Cristo puede ser lleno del Espíritu, mientras que un cristiano maduro puede entrar en un tiempo de fracaso en esta área. Vivir una vida llena del Espíritu, amada iglesia, amigo que tú me estás escuchando, debe ser visto como un estado de buena voluntad, de buena salud. Cuando digo buena salud espiritual, la cual solamente se puede experimentar en cualquier momento, en cualquier edad, pero la falta de buena salud también afecta el crecimiento, sea espiritual o sea físico. ¿A qué se refiere, hermano? A que aquí, si nosotros no tenemos una relación con el Señor Jesucristo, con Dios, no escudriñamos la palabra, nosotros no vamos a tener un crecimiento espiritual. Por eso muchas personas que se convierten a Cristo pueden ser llenos del Espíritu Santo porque tienen esa hambre, su primer amor, el deseo de buscarle, el deseo de estar en su presencia, de ir a la misma presencia de Dios Padre, el tercer cielo. Pero a veces hay muchas personas ya maduros que están en la iglesia, no experimentan eso. ¿Por qué? Porque su vida espiritual es como el yo, una vez arriba y otra vez abajo. Estamos buscando al Señor cuando podemos. No, eso es una relación constante, eso es un anhelo constante, como dice, una buena salud, un buen deseo. Cuando usted desea algo, usted lo ansía, usted quiere estar viviendo en esa presencia. Tampoco ser lleno del Espíritu Santo no se debe ser confundido con las obras del Espíritu Santo. ¿Por qué, amada iglesia? Porque la experiencia de ser llenos del Espíritu y bautizados con el Espíritu muchas veces han sido confundidas. Por supuesto, la llenura acompañó el bautismo con el Espíritu. Vámonos a Hechos capítulo 2. Cuando en Hechos capítulo 2, en el capítulo nos habla de la venida del Espíritu Santo. Cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba la habilidad de expresarse. Aquí vemos, hermano, pero quiero decirle que no se confundan. Entonces, es un error serio que distorsiona dos verdades. El bautismo con el Espíritu fue dado en el día de Pentecostés, aunque la gente
fue llena del Espíritu, incluso antes del nacimiento de Cristo. Ustedes se acuerdan cuando María se presentó a su prima, dice que estaba en el vientre Juan el Bautismo y que saltó al ver a María. Eso solo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, María concibió por la obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos mandados a ser llenos del Espíritu Santo y sin embargo, hermanos, amada iglesia, nadie ha sido mandado a ser bautizado con el Espíritu, sino que hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu, de su presencia. Cada día, cada vez que tú te despiertes cada mañana, dice Señor, dale gracias a Dios. Glorifica el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y pídele al Espíritu Santo de Dios que te llene, que trabaje en esas áreas que aún te cuesta trabajar, porque solamente Él es el que te va a dar el poder y la autoridad a través de su palabra para poder vencer esas áreas de tu vida, de mi vida, que aún flaqueamos. Por eso ser bautismo solamente fue dado en Pentecostés. Pero a la iglesia se le pide ser llenos del Espíritu Santo. Llenos. No es que te dé más el Espíritu Santo, sino la llenura. Y tú te llenas a través de su palabra, a través de su presencia, orándole. ¿Qué es lo que significa ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu, amada iglesia, es simplemente estar entregado a Él, ceder tu voluntad, rendirte a Él en cada área de tu vida, de mi vida. Eso es ser lleno del Espíritu, simplemente entregar nuestra voluntad. Morir nosotros, morir ese yo y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta experiencia es muchas veces en forma directa o indirecta, amada iglesia, comparado con la embriaguez. Vámonos a Efesios 5:18, que yo ya lo leí, pero se lo vuelvo a leer. Efesios 5:18, que dice, y no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu Santo. Por eso dice que el creyente debemos depender del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Y si nos vamos a Lucas capítulo 1:15, dice así, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí le está hablando, anunciando el nacimiento de Juan el Bautismo. Juan Bautista. Les vuelvo a leer. Porque él será grande delante del Señor. Juan el Bautista. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo. Después de Juan viene el libro de los Hechos, capítulo 2:13. Dice así la palabra del Señor, amada iglesia. Yo quiero que lo anoten. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Por eso ya no os embriaguéis de vino, embriaguemos de la presencia del Señor. Vivamos en esa embriaguez, en esa alegría, en ese gozo de su presencia. Como el vino controla al ebrio, ¿verdad? Haciéndose valiente y hablador. Ustedes han visto que a veces hay gente que es muy tímida, pero se toma un vinito, 2 vinitos y se vuelve habladora. Es el más, el que está en una fiesta, el que habla, ¿verdad? Así nosotros, amada iglesia, el individuo que está lleno del Espíritu está bajo la influencia del Espíritu Santo y se hace valiente y capaz espiritualmente para testificar a otros de Jesucristo. No le da vergüenza de hablar a otro de Jesucristo.
porque está embriagado, tiene el poder, tiene la autoridad que se le ha dado a través de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu. Por eso Jesús, cuando Él subió a la presencia, cuando Él ascendió ante la presencia, y como sumo sacerdote es aquel que es lo máximo. El sumo sacerdote Jesucristo, amada iglesia. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Nos dejó el Consolador que está con nosotros y en nosotros, para darnos el valor, el poder, esa valentía, no tener vergüenza de decirle al mundo que vive sin fe y sin esperanza que hay un Dios que los ama sobre todas las cosas. Parece que las experiencias de aquellos que han sido llenos del Espíritu varían grandemente. El creyente a diario se llena del Espíritu cuando confiesa sus faltas, admite que necesita depender del Señor y se rinde a Dios. Hola, hermana Ivonne, bendecida con toda bendición. La llenura en este caso no es tanto una experiencia emocional, hermano. No es como tú te sientas, cómo amaneciste ese día. Si amaneciste contenta, no es una emoción, sino más bien, amada iglesia, una continua compañerismo con Él, continuo compañerismo con Dios. En otras ocasiones, la llenura llega al individuo sin ser buscada ni acompañada por señales especiales. Simplemente, hermanos, tú vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la llenura. La llenura del Espíritu Santo te va a dar la paz, te va a dar la calma. Tú te vas a presentar a las cosas, te va a hablar a tu espíritu y tú vas a experimentar esa misma presencia. Las diferentes circunstancias concernientes a la llenura del Espíritu Santo la vamos a encontrar en los siguientes pasajes. Quiero que anoten todas estas citas, amada iglesia, amigos que me están escuchando. Vámonos a Lucas capítulo 1:15, que yo creo que ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Porque él será grande, refiriéndose a Juan el Bautista, delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vámonos al mismo 15, en el 41, dice así. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, lo que yo le estaba diciendo, la prima de María, la criatura saltó de su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y si vámonos más adelante, en el versículo 67, dice así. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Bendecida hermana Ana. Continuemos. Vámonos a Lucas capítulo 4, versículo 1. Y estamos leyendo cómo el Espíritu Santo, capítulo 4, 1, se ha manifestado. A diferentes capítulos 4, versículo 1. Y dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Lleno del Espíritu. Cuando habla aquí, Jesús lleno del Espíritu, el Espíritu Santo lleva a Jesús a la tentación, pero también le fortalece y le acompaña durante la prueba, amada iglesia. Eso te pasa a mí y a ti. Aunque estemos pasando por prueba, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Por eso dice que nosotros andamos de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pelea la batalla por nosotros. Pero nosotros tenemos que estar preparados, como el soldado, como el futbolista. Tenemos que estar equipados constantemente,
llenos de su presencia. Vámonos a Hechos, capítulo 4, capítulo 2, 4, dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidades para expresarse. Vámonos al mismo Hecho, capítulo 4, 8. Y dice la palabra del Señor, amada iglesia: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Le da el poder para hablar, no tiene pena. Vámonos más adelante, 4:31, ahí mismo el capítulo 4, versículo 31, amada iglesia. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Hablaron la palabra de Dios con valor. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso Jesucristo lo dejó, para que nos consolara, para que nos ayudara, para que nos impulsara, que fuera el motor. No es un poder, el Espíritu Santo nos da el poder a través de la palabra del Señor. Estas escrituras, amada iglesia, demuestran muy claramente que la experiencia de ser lleno del Espíritu no sigue ningún modelo en cuanto a las circunstancias. Eso depende de ti y de mí, cuán buena relación tengamos con el Señor. La experiencia vino antes y después del día de Pentecostés, con o sin señales visibles y sobre muchas clases diferentes de las personas, desde nuestro Salvador hasta un bebé aún no nacido, cuando hablamos de Juan. En la Biblia se asocia, amada iglesia, la llenura del Espíritu Santo con la alabanza, el ganar almas del Señor, la búsqueda constante de la presencia de Dios Padre, la relación que tú tengas que tener, esa oración que tú tienes. La oración del justo tiene poder. La oración es el puente que te une a ti y a mí de poder tener esa comunión con tu Padre Celestial. Si notamos todo esto, hermanos, que he hablado, debemos tener cuidado de recordar que, a pesar de las circunstancias, la llenura misma es simplemente el Espíritu de Dios tomando ¿qué? Control de nosotros, control de nuestras vidas. Es nuestra propia vida y podemos tener tiempo en que estemos llenos del Espíritu. Y parecen experiencias muy emotivas, aunque en otras ocasiones entregarse a Dios produce solamente el contentamiento del corazón y la paz de cada día en la vida cristiana. Tú vas a experimentar la llenura de diferentes maneras. Tú vas a experimentar, no tienes que estar, habrá días que tú tendrás para ser pasible, estás callada, pero eso no quiere decir que estás triste. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Tú vas a sentir ese gozo del Padre. Tú vas a experimentar, vas a tener experiencias emotivas donde tú vas a ver el milagro del Señor, cómo Dios se glorifica en la vida tuya, en la vida de otras personas. Y tú vas a ver y te vas a emocionar de la presencia y del cuidado y de la provisión de nuestro Padre. Pero habrá otras ocasiones que no verás, mas sin embargo vas a sentir la presencia de Dios Padre. Debemos estar seguros, amado iglesia, amigo que me estás escuchando, de que cada cristiano puede ser lleno del Espíritu todos los días, sin tomar en cuenta la presencia o ausencia de cierta experiencia. Pero eso depende de ti y de mí, de cuán deseo y cuán anhelo. Por eso dice la palabra, dice el que lo ame en espíritu y en verdad. Alábalo en espíritu y en verdad. Deséalo con tu mente, cuerpo y espíritu. Que tengas hambre de Él.
Esa hambre que desespera, como dice la alabanza. Esa hambre que tú dices, no, yo quiero, yo no puedo, yo necesito estar en la presencia del Padre. Yo necesito experimentar el día de hoy la llenura del Espíritu. Señor, rompe este cántaro. Llena, pon un vino nuevo cada mañana. Que cada mañana yo doblego mi voluntad. Que cada mañana yo sea un canal de bendición para otro. Ayúdame. Dame de nuevo de palabra. Ayúdame a poder llevar a otro tu palabra. Que no lo aumente ni la disminuya, sino que tenga el poder, el coraje, la autoridad para poder decirle a otro lo que tú quieres, el propósito que tú quieres para la humanidad, lo que tú tienes para ellos. No quedarnos callados, hermanos. Decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. No podemos ser cristianos cuando nos ven o cuando nos ven. Nosotros tenemos que vivir y modelar a Jesucristo constantemente. Solo Dios sabe qué obra en particular nosotros debemos hacer. Por eso dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, solo Él, el Espíritu Santo, puede determinar las circunstancias que rodean nuestra vida diaria. Entonces, amada iglesia, anhela su presencia. Anhela su presencia cada instante. Cuando tú te sientas triste, anda a la presencia de Dios Padre. Y el Señor va a cambiar ese lamento en baile. Y va a poner en ti un cántico nuevo. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Porque dice que de la llenura del corazón habla la boca. Entonces cuando tú te sientes así, tú vas a empezar a alabar. Vas a empezar a hablar palabra de vida. Porque la palabra de vida, la palabra de Dios, palabra de vida. Vida para nuestro espíritu. Y como es vida para nuestro espíritu, es alimento para nuestro corazón, para nuestra alma, para esta carne. Porque no nos deja caer, no nos deja pecar. Porque en esta carne, porque nosotros, mientras vivamos en esta carne, vamos a tener debilidades. Pero el Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, nos va a dar el poder y la autoridad para poder vencer. Por eso Jesús le dijo, Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de la tentación. ¿Y cómo podemos ser guardados de la tentación, amada iglesia? ¿Cómo podemos tú y yo ser guardados de la tentación? Simplemente a través de su palabra. Que eso se haga rema en nuestra vida, que eso renueve nuestra mente, que la atesoremos en nuestro corazón, que anhelemos su palabra. Nadie es perfecto, amada iglesia y amigo que me escucha, pero sí la palabra te va a ayudar a ir perfeccionando y va quitando de ti. El Espíritu Santo va a romper ese cántaro, este templo, que es el templo del Espíritu Santo, y va a romper y va a sacar de ti el mal carácter, va a sacar de ti la envidia, va a sacar de ti el enojo, va a sacar de ti la mentira, va a sacar a ti la codicia, va a sacar de ti lo que no le agrada al Señor. Por eso, como cristianos debemos anhelar su llenura cada día. Llénanos de tu presencia, Padre. Llénanos de tu presencia. Que podamos ver las cosas como tú quieres que las vemos. Que podamos escuchar las cosas como tú quieres que nosotros escuchamos. Que cuando una persona nos diga algo, que la persona venga, nos lastime, no lo recibamos a través de esta carne, sino que lo podamos discernir y que nosotros seamos canal de bendición, que podemos demostrar el amor a esa persona. A veces el silencio dice más que 1000 palabras, hermano, cuando una persona te ofende. Guarda silencio. Ora por la persona. Tercero, las condiciones en las que uno es lleno del Espíritu, hermano. Vamos a verlo. Dice que hemos sido mandados a ser llenos del Espíritu. Y lo hemos leído en Efesios
5:8, cuando nos dice que no os embriaguéis de vino. Dice aquí 5:18, perdón, y no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es evidente, eso es lo que nos dice la palabra. Esto el apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios, ¿verdad? Que tenemos que ser llenos del Espíritu. Es evidente, amada iglesia, amigo, que tú me estás escuchando, que debemos cumplir ciertas condiciones. El cristiano que desea ser lleno del Espíritu debe notar lo siguiente: papel y lápiz. Dice que no debemos apagar el Espíritu. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19. Y dice la palabra del Señor así: no apaguéis el Espíritu. ¿Qué quiere decir cuando dice no apaguéis el Espíritu? La frase describe la resistencia a la actividad del Espíritu Santo por los creyentes. En otras ocasiones, los creyentes son instruidos a no entristecer, amados, al Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no apagar el Espíritu. No queremos ceder nuestra voluntad, no queremos dejarnos llegar y guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice también que debemos las condiciones? Primero dice no apagar el Espíritu. Dice también no contristar al Espíritu Santo. Vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice la palabra del Señor así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú fuiste sellado por el Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Dice no entristezcar al Espíritu Santo. El creyente no debe entristecer al Espíritu Santo con palabras ofensivas ni conductas pecaminosas, amada iglesia. Cuando dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, está hablando que aunque el creyente ya ha sido redimido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, aquí, día de la redención, es una referencia a la redención completa que se realizará cuando el Señor regrese. Tercero, tenemos que andar en el Espíritu. Vámonos a Gálatas. Al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quiero que anoten toda esta cita, amada iglesia. Capítulo 5, 16 dice la palabra del Señor. Dijo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad en el Espíritu. Es decir, amada iglesia, vivir o comportarse conforme a la voluntad de Dios, conforme a los frutos del Espíritu. Así Pablo indica que el creyente debe estar lleno y controlado por el Espíritu de Dios y no por las pasiones carnales ni las ambiciones personales. Solamente cuando estamos llenos de la presencia podemos andar por el Espíritu. Esto es cederse al Espíritu en lugar de cederse al poder de la carne. Debemos también, amada iglesia, orar. Vámonos a Hechos. El libro de Hechos está después de los primeros 4 libros, después de Juan. Hechos capítulos 4, 31, y nos dice la palabra así: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban la palabra de Dios con valor. Nosotros como cristianos tenemos que anhelar, orar y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Vámonos a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 11, 13. Dice la palabra de Dios también en referencia a que tenemos que orar, amada iglesia. Un cristiano debe orar, pedir al Señor en oración. Debemos orar. 11:13 dice la palabra de Dios. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, propinas, a vuestros hijos, regalos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Tú ya tienes el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, pero tú tienes que pedir que la llenura, lléname, Señor, lléname con tu presencia, háblame a través de tu palabra. Si yo anhelo tu presencia, Padre, anhelo, yo quiero vivir cada día reflejando la luz de Cristo. Cada cristiano debe orar diariamente para andar más cerca de Dios y por una unción más grande del Espíritu en su vida, por una llenura del Espíritu Santo. Qué triste es para un hijo de Dios, amada iglesia, deshonrar a su Señor y dejar que la carne perjudique su testimonio. Vámonos a 1 Corintios capítulo 3. Corintios está después de Romanos. Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios capítulo 3, 3. Dice la palabra del Señor aquí. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andéis como los hombres? Dice, porque todavía sois carnales. Porque todavía hay pleito, contiendas. Si usted quiere saber cómo es su vida, si está lleno de la presencia, cómo está su vida, yo le digo a la iglesia, a la congregación, analicen cuáles son una balanza, hermano, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y tú te vas a medir y tú vas a saber en qué área tú tienes que trabajar, en qué área tú tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude. Solamente el poder del Espíritu Santo a través de la palabra nos va a hacer más que vencedores, amada iglesia. Dios utiliza a aquellos que son llenos del Espíritu, amados. En Hechos capítulo 6, versículo 3, lo vemos. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más asuntos de esta vida? Hechos capítulo 6, 3. Cuando se refiere aquí juzgar a los ángeles, si los cristianos han de juzgar a los ángeles, refiriéndose a los ángeles caídos, deben ser también capaces de resolver los casos y problemas entre ellos. O sea, nosotros, el Señor nos va a usar para nosotros ser luz en este mundo. Cuarto, ¿cuáles son los resultados? Ya sabemos y hemos visto las condiciones. No debes apagar el Espíritu Santo, no debes conquistar el Espíritu Santo, tienes que andar por el Espíritu y tienes que orar. Ahora, ¿cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu Santo? Primero, resultados, el predicar valientemente. Te va a dar el valor, sin necesidad de embriagarte, de tener el valor y el coraje de poderte levantar. Y si alguien dice que Dios no existe, tú le vas a hablar con amor que Dios existe. Y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por él y por ti. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículos del 15 al 16. Y dice la palabra así, hablando de Juan el Bautista, porque él será grande delante del Señor y no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Eso
Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Señor te va a usar. Y vas a hacer volver a muchos al conocimiento de la palabra. El conocer y el experimentar de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. De poder ser, los que vas a permitir a que sean parte de la familia de Cristo. Vas a tener el valor de extender tus estacas y decirles a tus familiares, a tus amistades, que tú vives y vives de victoria en victoria gracias al Señor. Ser llenos del Espíritu Santo es andar en el gozo del Señor. Vámonos a Hechos, capítulos 13, 52. Anoten, por favor, anoten esa cita. Hechos capítulo 13, 52. Dice la palabra del Señor así. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. La palabra del Señor es tu fortaleza. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, 3, dice la palabra del Señor así. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando andamos en una vida en Cristo, dice, nos esforzamos para perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, amada iglesia. La unidad. ¿Qué está hablando aquí de la unidad? La unidad de los creyentes establecida por el Espíritu Santo, amada iglesia, solamente se manifiesta en el amor mutuo de los creyentes y se mantiene por el vínculo de la paz. Por eso dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor cubre multitud de pecados. Si tú andas en amor, tú vas a andar en paz. Bendiciones, amada hermana Irma. Te quiero mucho. Besos para tus hijos, que los recuerdo con cariño. Entonces, dice que los ser llenos del Espíritu Santo nos da el resultado de poder tener el valor para predicarle a otros la palabra del Señor. Andar en el gozo de la presencia. Nos va a dar la unidad. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3. Corintios está después de Romanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor así. Hablando de las divisiones de la iglesia de Corintio. Así que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a los carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no soy carnales y andáis como los hombres. O sea, aquí, cuando somos llenos del Espíritu Santo, los resultados va a ser que tú vas a tener la autoridad para hablarle a otros del Señor. Tú vas a andar en el gozo del Señor. Tú vas siempre a desear estar en unidad, porque a eso te ha llamado el Señor. Vas a andar en la alabanza. Vámonos a Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor así: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Hablando entre vosotros, dice, con salmos. Esta expresión de alabanza son el resultado de vivir llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante, amada iglesia, que me estás escuchando en esta noche. Es importante que tú le pidas cada día al Señor ser lleno de su presencia, del Espíritu Santo. Tú fuiste sellado con el Espíritu, pero la llenura del Espíritu Santo tú tienes que anhelarla en una vida de oración, en una vida de escudriñar la palabra, en una vida de vivir conforme al Espíritu, dejarte guiar por el Espíritu. Cuando tú vives una vida
en obediencia al Señor, obediencia a su palabra, tú vas a vivir con el valor para poderle predicar a otros. Tú vas a vivir en el gozo, vas a vivir en la unidad, vas a vivir en la alabanza, como lo dice aquí en Efesios. Vas a experimentar el crecimiento espiritual. Cuando Dios está al mando de tu vida y de mi vida, podemos crecer cada día, día tras día, en la gracia de Dios Padre y en el conocimiento de nuestro Señor. Vámonos a 2 de Pedro. Quiero que vayan anotando todas estas versículos, hermanos. Es importante para que ustedes puedan también ser canal de bendiciones a otros y le puedan explicar lo que es el lleno del Espíritu. No que estés bautizado, eso fue en Pentecostés. Nosotros, la iglesia de Cristo, en el pacto de la gracia, nosotros experimentamos la llenura del Espíritu. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu es el anhelo de vivir en la misma presencia de Dios Padre. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y dice la palabra del Señor en esta noche así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué nos manda aquí? Que nosotros tenemos que crecer en la gracia del Señor. Y como nosotros dice, y en el conocimiento. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra, hermano. Si usted es de los cristianos que va a la iglesia, a veces ya con la tecnología, con el teléfono, y ya quedó. Por eso yo les reto, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, que tú no dejes de usar tu Biblia, la del libro. Que tú le enseñes a tus hijos, que ellos vean que tú abres la Biblia y que tú digas, mira, están los primeros libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos, viene Romanos, las epístolas de Pablo. Que tú puedas hablar, que tú puedas decir, mira, aquí dice en 2 de Pedro, y que tú lo busques en la Biblia. Por eso nos manda a crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Él te lo dice, crecer en el conocimiento. ¿Y cómo tú puedes crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A través de la palabra de Dios. Porque solamente a los redimidos se les va a revelar la palabra. Tú vas a saber los más deseos de la profundidad del corazón de Dios, el propósito que tú tienes en la vida. Cada uno de nosotros tenemos propósitos diferentes, amada iglesia. Cada uno de nosotros cumple una función diferente. Aquí cuando Dios nos mandó, por eso dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía ese propósito. Para ti, mi hermana Irma, para ti, mi hermana Dorita, para ti, mi hermana Ana, para mi hermana Ivonne, para ti, Jimena. Y así para cada uno de ustedes, mis amados, que me están escuchando en esta noche. María, cada uno, Dios tiene un propósito. Y ese propósito que tiene para mí es diferente al tuyo. Pero cada uno tenemos que anhelar la presencia del Señor. Que cuando el Señor toque a tu puerta, tú le digas, heme aquí, Señor, úsame. Así como María dijo aquí, heme aquí. ¿Verdad? Nosotros tenemos que decir, heme aquí, Señor, úsame. Yo quiero ser canal de bendición a otro. Yo quiero que cuando yo me vaya a la presencia de tu presencia, yo pueda tener mis coronas. Pueda decir, Señor, yo cumplí mi propósito. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Él te va a usar de diferentes maneras. Él te puede usar orando por los demás, intercediendo por los demás. Él te puede usar en el ministerio de alabanza. Él te puede usar en el ministerio evangelístico. Él te puede usar en la clase dominical de niños, pero de diferente manera. Pero en definitiva, y el resultado es el mismo. Presentarlo y glorificar su nombre. La conducta apropiada, el ser lleno del Espíritu Santo te va a enseñar a tener la conducta apropiada con los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vámonos a Efesios capítulo 5, 21. Efesios capítulo 5, 21 dice la palabra:
sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndonos unos a otros. ¿Qué quiere decir con sometiéndonos unos a otros? Yo les explico, amado. Los creyentes deben someterse voluntariamente unos a otros por reverencia a Cristo. El significado de esto se ve en el Señor mismo. Debe haber sumisión mutua también en el matrimonio, en la familia y en los empleos. Ah, pero es que ese jefe no me cae bien. Ese jefe, ¿qué voy a hacer? Yo no. Tú tienes que respetarlo, someter. Es la autoridad que Dios puso. En ese lugar que estás trabajando, es la autoridad. Si no, esa es la manera como Dios va formando nuestro carácter. No quiere decir que tú vas a hacer las cosas si un jefe te manda a hacer una cosa mala. No. Tú con respeto, tú le vas a decir a tu jefe, si te dice, miente. Tienes que mentir aquí. Discúlpeme, pero me gusta mi trabajo, pero yo no puedo mentir. Mis principios cristianos me dicen que mentir no le agrada al Señor. Puede ser una chiquita, un grande o mentiras blancas. Todas son mentiras, amada iglesia. Y así con nuestros matrimonios, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que someternos. Si tu hermano peca, lo peca ante el Señor. No somos nadie. No estamos para juzgar, estamos para amar. Jesucristo vino a darnos el ministerio de la reconciliación. Si tú ves en algo que no te agrada y tú sabes que no puedes hablarlo, ándale a tu pastor. Para eso Dios puso la autoridad, el pastor, para que el pastor le pida al Espíritu Santo y a través de la gracia que el Señor le ha dado, hable y le pueda hacer. Pero si nosotros vemos que un hermano cae o un hermano está en tentación, guarda silencio, ora por el hermano. No lo juzgue, no dañe su testimonio. Porque hermanos, mientras vivamos en esta carne, todos podemos caer. Dice que nadie se sienta que está fuera de peligro. No, hermanos. Cada día tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder matar los dardos de esta carne que nos lleva a cometer cosas que no le agradan al Señor. Por eso dice que nosotros tenemos que orar los unos a los otros. Oren por sus pastores, oren por sus hermanos en Cristo, oren por sus familiares, oren por sus hijos, hermanos. Oren por los hijos de los pastores. Porque, hermano, a veces los pastores le enseñan la palabra a sus hijos, pero a veces los pastores, de repente hay muchos pastores que yo he conocido, vida de pastores, que por cuidar la congregación, de repente, ellos, sin darse cuenta, y no es que aman, a veces no es que descuidan, esa no sería la palabra correcta. De repente, como todo joven, dice que en el corazón de la juventud hay rebeldía, ¿verdad? Entonces, cometen cosas y de repente nos pasan. Y un hermano se da cuenta y empieza, ¿y eso? ¿Cómo que el pastor? Y los hijos del pastor. Y todos amen a su pastor, amen a los hijos de los pastores. Porque, hermano, el pastorado, el ministerio, el evangelístico, los hermanos que llevan el evangelio, los misioneros, dan su tiempo. Y dan, ¿cuántas veces a la final usted está durmiendo y está su pastor orando por usted? Porque así es el Señor nos mueve. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, el Señor, tú también tienes, así como recibes bendiciones, también tienes responsabilidades. Por eso le pido yo cada día al Señor que me dé la visión, que me fortalezca, que me ayude, que no le añada ni le quite nada a su palabra, que me ayude para poder ver las cosas como Él quiere que yo las vea, de que cuando yo vea algo, en vez de criticar, yo analice y yo pueda ser canal de bendición. Nadie es perfecto porque también uno puede cometer errores.
pero oremos los unos por los otros, hermanos. Necesitamos que la familia de Cristo, el cuerpo de Cristo que es uno, no es bautista, no es pentecostal, no, hermano. Hay un solo cuerpo y cuya cabeza es Jesucristo. Todos pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, y nos necesitamos los unos a los otros. Yo tengo tantos hermanos. Mire, aquí hay una, mi hermana Irma, preciosa, la conozco de años. Cuando nos reuníamos, cuando nuestros hijos estaban pequeños, me acuerdo tanto de muchos hermanos diferentes puertorriqueños, de diferentes nacionalidades, cubanos. Y aunque no estamos en la misma iglesia, cuando nos vemos y nos hemos hablado, tenemos ese mismo amor fraternal. Eso es la diferencia en que cuando uno le pide al Señor que le ayude a crecer. Yo le doy gracias al Señor por cada pastor que pasó por mi vida. Porque si no hubiera sido por esas mujeres y varón de Dios, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera pudiendo llevar la palabra. Esas fueron las bases, lo que el Señor me puso, las bendiciones. Gracias por cada pastor. Pido por cada pastor que pasó por mi vida. Y le doy gracias por ese tiempo de haberme enseñado la palabra. Preciosos pastores, unos ya no viven, pero siempre me acuerdo desde el primer pastor, cuando yo estaba en Ecuador y me convertí, yo me acuerdo del pastor, de aquel pastor, y le amo en el amor del Señor y oro por él, porque gracias a él conocí la verdad. Gracias a una persona, a mi tía, que me llevó a los caminos y cambió mi vida. Porque Dios cambió mi vida, porque cuando tú no conoces al Señor, tú vives una vida de emociones, una vida que en realidad vives conforme si hoy día estás triste, alegre. No, cuando tú conoces y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, tu vida cambia. Porque empiezas a tener una verdadera razón de lo que es la vida. Empiezas a experimentar el gozo del Señor. Y a medida que tú experimentes el gozo del Señor y escudriñas la palabra, empiezas a experimentar la llenura del Espíritu. Por eso es importante, amada iglesia, este estudio de esta noche. Ser lleno del Espíritu Santo es entregar y darle la rienda de tu vida al Espíritu Santo. Deja que Él haga y te lleve a toda verdad y a toda justicia. Conclusión. Quiero concluir con esto, amada iglesia. Cada uno de nosotros le pido al Señor que podamos experimentar esa llenura cada día. Que podamos considerar nuestro deber de ser llenos del Espíritu. Ese deber de querer anhelarlo, de querer desear de su presencia. Que cuando tú te despiertas en la noche, no te pongas a pensar en los problemas, simplemente alábalo. Alábalo y ora al Señor. Dale gracias por tu familia. Porque dice la palabra primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y así es, mi hermano. Hay que aprender a descansar en el Señor. Dejar las cargas en las manos del Señor. No desesperarse. No es fácil. Porque yo lo he experimentado, pero también así como he experimentado a veces la ansiedad, eso, el Señor me ha enseñado a experimentar la paz y esa quietud en medio de la tormenta. Es hermoso, hermano, cuando uno puede experimentar eso, pero eso es una constante búsqueda de su presencia. El ser lleno del Espíritu Santo debe considerarse como la experiencia más normal para el cristiano, amada iglesia, en vez de un privilegio solo dado a algunos. Todos tenemos que experimentar, no solamente el pastor, sino todos los hermanos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. No, que es que el pastor sí puede hablar, o es que la hermana que es maestra de escuela dominical puede. No, tú también lo puedes. Anhela los dones del Espíritu. Anhélalos. Pídele al Señor sabiduría. Dice la palabra que el que tiene escaso de sabiduría, pídelo al Señor. Y Él te la va a dar abundantemente y alegremente. El Espíritu Santo es un caballero. Nunca te va
a forzar a nada. Él está esperando por ti. Él está esperando que tú seas su compañero, que tú lo anheles, que tú digas, que tú lo sientas como ese amigo, que tú sabes que Él está contigo y que está a tu lado y que donde quiera que estés, no importa las circunstancias, no importa el lugar, tú sabes que tú tienes un amigo que te ama y que te ayuda a vencer cualquier obstáculo. Amada iglesia, amigo que me escucha, yo quiero terminar diciendo estas palabras. Que la gracia y la misericordia y el favor de Dios estén con ustedes cada momento de sus vidas. Que crezcan en gracia y también el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es mi anhelo, mi deseo de lo más profundo de mi corazón. Que ustedes puedan ser canal de bendición. Que no solamente sean oidores, sino que sean hacedores de la palabra. No tengan temor, no tengan pena de hablarle a otros. Antes, por el contrario, cada día pídanle al Espíritu Santo, dame una persona que yo pueda hablarle de ti. Yo pueda hablar, que yo sea esa persona como el campesino que va al campo y prepara la tierra y le pone la semilla y la deja ahí y el Señor germina. Mantengámonos orando los unos por los otros, hermanos. Que tú puedas experimentar la paz, el gozo y la presencia del Señor cada día. Les amo en el amor del Señor y en mi propio amor los amo también. Deseo que este terminar de la semana el Señor abra las ventanas de los cielos, que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor los continúe usando. Ustedes que tienen ministerio, sigan adelante. No, que las circunstancias de la vida o ese cansancio del trabajo no les quite el gozo, sino que se preparen, que se gocen en la presencia del Señor, que se gocen en ser usados. Quiero también mandar un mensaje muy especial a mi hermana Ivonne. Yo sé que vas a viajar, Ivonne. Yo te digo esta noche que el Señor guarde tu entrada, tu salida, que encuentres y te goces con tu familia. Y lo mismo para cada hermano en Cristo que me está escuchando. Un abrazo. Les amo en el amor del Señor. Que tengan buenas noches, que continúen buscando de la presencia del Señor y no se olviden orar por mí. Necesito sus oraciones. Les amo en el amor del Señor. Gracias y paz.